Bueno, buenas tardes a todos. Ahí le voy a pedir a Nico que abra la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tener un lindo espacio para conversar, para concientizar sobre un tema que por allí nos suena mucho, ¿no? Tal vez no sea un tema nuevo, pero es un tema que, a pesar de que lo conocemos, que hemos escuchado de él, con el tiempo no ha disminuido, al contrario. Hoy por hoy es un tema que cuando analizamos estadísticas, cuando analizamos cómo ha evolucionado esta problemática, encontramos que sigue creciendo. Y si eso está pasando, entonces tenemos que seguir trabajando en él. Bueno, el título del espacio de la conversación que vamos a tener el día de hoy es Volver a creer en ti, una mirada de sanación y amor propio. Esto es un concepto que tenemos que trabajar mucho cuando hablamos de violencia de género, un concepto fundamental en el proceso de recuperación. Bien, cuando nosotros nos planteamos trabajar este tema, y para darle un poco de estructura a aquellos que están acá por primera vez, que fueron invitados, y para darles un poco de estructura de qué se trata esto, la Iglesia Adventista, desde hace, por lo menos acá en la división sudamericana, desde hace aproximadamente 19 años, trabaja todos los años con un proyecto de prevención, de concientización, basado justamente en las problemáticas sociales que impactan en la vida de todos como sociedad, como mundo. El tema de la violencia de género es un tema que se ha abordado desde la Iglesia, y particularmente en este año la Iglesia lo que hizo fue, contemplar varios temas, hacer una compilación de varios temas y reforzar, ¿no? Como les dije al principio, hay cosas que no van disminuyendo, hay temas que por más que se generan espacios, por más que se generan instrumentos legales para trabajarlo, nuevas leyes, pareciera que los números siguen aumentando. En esa línea, la Iglesia se suma al trabajo, la Iglesia como institución y nosotros, cada uno de nosotros, estamos a disposición de sumar un granito de arena en este proceso. Bueno, un poco para contarles, ¿no? Para ponerles en contexto acerca de por qué estamos hoy, en el marco de por qué estamos hoy acá. Y bueno, ahí estamos teniendo algunos detalles técnicos, pero no importa, seguimos con este espacio. La presentación de hoy, como les dije, el nombre es Volver a creer en ti, ¿no? Una construcción que se ve muy vulnerada en el proceso de violencia de género. Este espacio, antes de por ahí arrancar, me gustaría que tuviera como dos enfoques, y que cuando termine este espacio ustedes puedan llevarse como objetivo estas dos cosas. En primer lugar, que este espacio sea un espacio de reflexión, de internalización y de concientización acerca de lo que es la violencia de género. ¿Por qué? Porque no podemos ayudar, no podemos servir si no sabemos identificar algo, ¿no? Por allí conversaba con algunos hermanos y me decían a veces qué difícil, ¿no? Es poder como tocar ciertos temas o saber identificar ciertas cosas cuando no sé cuál es la realidad del otro, ¿no? Y es así. O sea, en primer lugar, uno de los objetivos de este espacio va a ser que sepamos un poquito más, que nos internalicemos un poquito más acerca de esta problemática, que generemos más sensibilidad, más empatía con lo que le puede estar pasando al otro, y que también entendamos que por la misma naturaleza de la problemática no es algo fácil, no es algo sencillo que la otra persona lo va a hablar tan abiertamente. Por eso tenemos que estar muy atentos a ciertas
señales, a ciertas situaciones que pueden estar ocurriendo y nos pueden alertar a nosotros para ayudar. Ese es uno de los primeros objetivos. El segundo objetivo es para las personas que estén acá, que nos puedan estar escuchando, que nos puedan ver, que conozcan o que puedan estar viviendo una situación de violencia, de maltrato, de abuso, que sepan que de esto se puede salir, que sí puede haber un final feliz, sí hay un camino que muchas veces implica mucha valentía, implica salir tal vez de esa zona de confort. Bueno, digo zona de confort entre comillas, porque no es porque sea una zona linda, ¿no?, donde están a veces las personas que sufren la violencia de género, pero es la zona conocida, y frente a eso no es tan sencillo salir, ¿no?, cuando creo que estoy sola en ese proceso. Entonces, para todas esas personas que pueden estar viviendo una situación similar, que puedan saber, que puedan tener la seguridad, la certeza de que sí, es un proceso difícil, es un proceso que va a implicar valentía, que va a implicar moverse en muchos de los sentidos, pero que sí se puede. ¿Ok? Bueno. Muy bien. La violencia. La violencia como concepto, si tuviéramos que definirlo, sabemos que hay muchos tipos de violencia, sabemos que la violencia puede ocurrir en distintos contextos, en el hogar, en la familia, en la pareja, en el trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de un concepto más integral, lo podemos definir, o la Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza para hacer daño, para causar daño o intentar causar daño. En ese sentido, todas aquellas acciones que vayan en esa línea de intentar hacer daño o generarlo, es violencia. ¿Ok? Es violencia. Bien. Una vez que nosotros tenemos identificado este concepto, es importante entender que dentro del marco de la violencia de género, cuando hablamos de lo que sucede a puertas cerradas en el hogar de una persona, en el hogar de una familia, de un matrimonio, tenemos un ciclo, ¿ok? El ciclo es un ciclo que está compuesto, se llama el ciclo de violencia, y está compuesto por 3 fases. Bien, cada una de estas fases representa un estado, ¿ok?, donde el agresor, voy a hablar del agresor, no porque siempre el hombre sea el único. Cuando hablamos de violencia de género, ciertamente hablamos de que la puede padecer tanto el hombre como la mujer. Estadísticamente es más los casos de las mujeres que de los hombres. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando trabajé directamente con violencia de género, hace un par de años, tuve como 4 años aproximadamente trabajando con violencia de género, y la proporción de casos atendidos de mujeres y hombres era, en esos 4 años, fue aproximadamente unos 1.200, 1.500 mujeres y 10 hombres. Creo que no llego a los 10 hombres atendidos. Entonces, para que tengan un poco la idea, la proporción, cuando hablamos de violencia de género, no es solamente a la mujer, pero la mujer entra dentro de lo que es el grupo, de los grupos más vulnerables, ¿no? Los niños, los ancianos y la mujer, por su condición de ser mujer. Entonces, ¿qué pasa? A puertas cerradas, ¿no? Y esto es muy importante y es clave que lo podamos entender. El maltratador no siempre se muestra como es en casa, con la sociedad, con los amigos, en el trabajo. Por lo general, es bastante, vamos a decirlo, si le tuviéramos que colocar una etiqueta,
vendría a ser como una persona muy encantadora, pudiera llegar a ser hasta una persona muy encantadora con las demás personas de afuera, de fuera de la casa, ¿bien? Pudiera tener esto de ser una persona muy atenta, muy amable, es un tipo de persona que cuida mucho el cómo lo ven los demás. Esto tiene una intencionalidad, esto no sucede porque la persona genuinamente sea así. Sin embargo, cuando metemos un poco la lupa, cuando escuchamos los relatos, esto es un ciclo de violencia que ya está estudiado, que ya está comprobado, que esto por lo general cuando vamos a revisar los casos es lo que por lo general sucede. Nos encontramos con personas que seguimos en la lámina del ciclo de violencia. Nos encontramos con personas que aparentemente están calmados. Están calmados mientras la persona, en este caso la mujer, no haga nada o no genere nada que a él le pueda generar alguna molestia. Ahí estamos en esa primera fase, una aparente calma. ¿Por qué aparente calma? Porque realmente cualquier cosa puede suscitar una reacción violenta por parte del otro. Pasamos a la acumulación de tensión. Supongamos que el hombre le consulta a su esposa por las llaves, no consigue las llaves. Y la esposa no sabe dónde están las llaves. Esa situación, que parece una situación sencilla, una trivialidad, ¿no?, va generando tensión en el otro, va generando molestia. Se puede generar una discusión, se puede generar una situación donde él empiece a recriminarle a ella porque no sabe dónde están las llaves, porque ella no está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, y empieza a haber una situación tensa. Todavía no llegamos a la explosión, pero estamos allí, ¿no? La tercera, una de las terceras fases dentro de lo que es el ciclo de la violencia es justamente la explosión violenta, la agresión. Esta explosión violenta puede incluir violencia física, sí, golpes, empujones, puede incluir gritos, puede incluir groserías, malas palabras, insultos. Es decir, esta persona, que eso lo vamos a ver más adelante, el maltratador, tiene muy pocas habilidades de autorregulación emocional. Es decir, las cosas que lo molestan va de 0 a 100, es blanco o negro, y por lo general tiende a explotar, y cuando explota va con todo, ¿ok? Entendiendo que la violencia no es solamente dar un golpe, entendiendo que la violencia no es solamente gritar. Hablamos de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia verbal. En esta fase ya hay una explosión, la persona perdió el control. Se da cuenta que lo perdió, pero se da cuenta ya después que insultó, ya después que golpeó, ya después que le recriminó al otro. Y por lo general, ¿qué pasa con la otra persona? La otra persona se asusta, se pone a llorar, se siente mal, se afecta por la situación. Cuando él ve esto, hay un insight dentro de él. Nuevamente, no porque él haya reflexionado genuinamente de que esa situación está mal, sino porque se da cuenta de que ya ella llegó al punto de sentirse mal. Tiene que, ¿sí? Digamos que hay ciertos componentes que tienen que ver con la historia de vida, con los antecedentes familiares, que están relacionados a la conformación de la personalidad. Si hablamos, por ejemplo, de la estadística en cuanto a la recuperación, ¿no?, de las personas que tienen o que sufren, ¿no?, del otro lado, del agresor, ese porcentaje de recuperación por lo general no es muy alto. No es muy alto porque son conductas que están muy arraigadas
y que por lo general el agresor, al no tener conciencia de que está mal, cuando la relación finalmente se acaba, su ciclo es volver a comenzar esa misma conducta con otra persona. Entonces es muy difícil la recuperación. No es imposible, pero vuelvo y te repito, al no tener conciencia de la situación, el agresor no busca la ayuda. O busca la ayuda, pero ya cuando no le queda más remedio, desde el punto de vista legal. Ahí tendríamos que evaluar si efectivamente lo está haciendo porque está entendiendo lo que está generando o porque no le queda más opción. ¿Bien? Muy bien. Llegamos a la última fase, que es, él se está dando cuenta de lo que está haciendo, entre comillas, y va a pedir perdón. Va a esa fase de reconciliación, esa fase donde llora, donde pide perdón, donde le hace lindos regalos a la esposa, donde le promete que esto no va a volver a pasar. Y esto, a veces cuando escuchamos algunas historias de violencia de género, parecen como sacadas de la ficción, ¿no? Porque desde afuera, por eso yo al principio les decía, lo importante que son estos espacios para generar empatía ante esta realidad. Una realidad que es difícil de hablar para el que la sufre. Porque, ¿cómo yo le explico, cómo yo le comparto a alguien que la persona de la que yo creo estar enamorada me maltrata, no me respeta, me golpea, me grita, no me deja trabajar? Es muy difícil. Primero porque la persona, la mujer en este caso, está en un proceso de entender o tratar de entender por qué le pasa lo que le pasa. Muchas veces ella no tiene respuesta. Por allí, si viene de una historia familiar donde vivió violencia de género, puede compensar algunas cosas, ¿no? Bueno, esto es lo normal, esto es lo que yo viví, esto es lo que, así son las cosas, así debe ser. Entonces, es un proceso, primero, para la persona que atraviesa la violencia de género, muy difícil de hablarlo. ¿Qué es lo que pasa acá en la reconciliación? Es más fácil volver a perdonar algo hasta cierto punto, ¿no? Pero es más fácil perdonar algo cuando yo quiero que las cosas sean como en mi cabeza son. Es decir, esta es la persona de la cual yo estoy enamorada, esta persona realmente se equivocó, estaba nervioso, yo hice algo sin querer y se molestó, y empezamos a entrar en ese juego de la justificación. No entramos allí por casualidad, entramos justamente porque es el ciclo donde el maltratador se perpetúa, donde ubica a la mujer como la causante de. Todo esto comienza con pequeñas acciones sutiles. Esto no empieza con situaciones violentas o con prohibiciones muy marcadas al inicio de la relación. Pero poco a poco, el maltratador, con el paso del tiempo y con las pequeñas sutilezas, los comentarios, las proposiciones de mejor no hagas esto o evita hacer tal cosa, va generando esto de que la mujer se empieza a cuestionar: ¿será que yo soy buena para hacer esto? ¿O él tiene razón? Tal vez yo no soy buena para trabajar, mejor me quedo acá en casa. Tal vez mejor me alejo de los amigos, de estos amigos que a él no le gusta con que yo comparta, porque tal vez tiene razón, no son buenos para mí. Y de a poco empieza a haber todo un cuestionamiento que, vuelvo y repito, es muy sutil. Y al ser tan sutil, no es tan fácil tampoco para el otro identificarlo. Empezamos como a justificar. Este ciclo de violencia, cuando nosotros revisamos las investigaciones, nos damos cuenta que no es algo que dura
no es algo que dura poco. Es decir, cuando nosotros vemos la media en las relaciones, en los matrimonios, en las relaciones de pareja, de cuánto puede estar una persona o cuánto en promedio está una persona sufriendo este ciclo de violencia, encontramos que la media va entre 10 y 14 años. 10 y 14 años estando con una persona que me hace dudar de mí, que me lleva a un punto en donde ya yo no confío en lo que soy, en el que básicamente la otra persona dedica el tiempo a borrar lo que es la mujer, a borrar sus intereses, sus sueños, sus propósitos y a depender o a generar una dependencia de él. Obviamente, entre más tiempo pasa, esa huella, por decirlo de alguna forma, se va haciendo más presente también en la mujer. Sin embargo, es un proceso también en donde la mujer, a medida que va viviendo ciertas cosas, a medida que van pasando ciertas cosas, va entendiendo y se va dando cuenta de que ya esto es un ciclo, esto no es algo que va a acabar. Espacios como estos, como los que estamos teniendo hoy, están dirigidos a que las mujeres no lleguemos a este punto, no pasen 10 o 14 años para decir, no estoy en una relación saludable, o no soy feliz, o no está bien que alguien me minimice, que alguien me controle, que alguien dirija mi vida donde yo no tenga voz ni voto. Estos espacios son para generar conciencia y para empezar a identificar con antelación qué señales tenemos. ¿Qué señales tenemos de que la otra persona tal vez no es lo que dice ser? No es lo que dice ser y se muestra de alguna manera encantador, pero no hay una coherencia, no hay un vínculo real entre lo que la persona es y sus acciones. Hay muchas señales que nosotros debemos aprender a leer, sobre todo cuando hablamos en la adolescencia, ¿no? Lo que es la educación con los adolescentes, las chicas. ¿Qué concepto tenemos de amor? ¿Qué concepto tenemos de noviazgo? ¿Qué valores son importantes para nosotros, ¿no? Como papás, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos, a nuestras hijas? A nuestras hijas, por un lado, el valor también del amor, del amor propio, de su autoestima. Y a nuestros chicos también, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando en cuanto al rol que debe tener en la familia, en el trato hacia su esposa, hacia su compañera de vida? Entonces, todo esto comienza desde edades más tempranas. Ya cuando llegamos a este punto, llegamos a un punto en el que, claro, hay que intervenir, pero la idea es poder concientizar y poder ayudar a esos niños y niñas que están creciendo hoy en día, que más adelante van a elegir también un compañero de vida, una compañera de vida, y que necesitan saber a qué se están exponiendo. Pasamos, Nico, a la otra. Para esto es muy importante entender, si bien cuando nosotros nos remitimos a las investigaciones vamos a encontrar que hay distintas clasificaciones del agresor. Sin embargo, esto que yo les voy a compartir son como los criterios más generales que vamos a conseguir para poder identificar cuando hay algo que no está muy bien. Por lo general, el perfil del agresor, cuando vemos su relacionamiento, tiene un nivel mucho más alto de ira y hostilidad, ¿no? Por cualquier cosa se molesta y sus molestias son muy desproporcionadas, ¿no? Le cuesta mucho volver en sí, le cuesta mucho como retomar la calma. Eso es una señal, que se te pierdan las llaves y que por allí
insultes a la otra persona o le eches la culpa y que pases mucho tiempo, ¿no?, insultando, reclamando, es una señal que tenemos que prestar atención, ¿no? Sobre todo que después de eso hagamos como que si no pasa nada. Hay que prestar atención a eso. Una baja autoestima. Una baja autoestima, ¿por qué? Porque son personas que la manera en la que se sienten seguros o en las que se sienten afianzados es minimizando al otro. Es decir, yo para sentirme bien tengo que pisar, tengo que dominar al otro. Esto tal vez al principio puede que no lo veamos tan claro si no estamos atentos a esto. Pero una persona, por ejemplo, hablando de un noviazgo, que tus planes, tus sueños, tus oportunidades, trate de minimizarlo o trate de desanimarte para que no lo hagas, hay que estar pendiente de eso, hay que estar atento, porque una persona que te está desanimando, que te está diciendo que no vas a poder o que tal vez no eres tan buena para eso, y habría que revisar, ¿no?, con pinza qué es realmente lo que está evitando esa persona, ¿no?, o qué es lo que está ocultando. Mucha impulsividad, son personas que les cuesta muchísimo tener el control de sus emociones, que no piensan, actúan y después piensan, o directamente no piensan, se dejan llevar mucho por sus emociones, tienen un gran déficit de lo que son las habilidades de afrontamiento, no saben cómo enfrentar las situaciones, los desafíos de la vida. Y frente al no saber, yo trato de pasar por encima al otro, trato de aniquilarlo, porque no tengo otra manera, no sé cómo incluso pararme y decir, no sé hacer esto. Ansiedad, depresión y otras, digamos que muchos síntomas desde el punto de vista de cuadros emocionales que están relacionados, ¿no? Depresión, ansiedad, trastornos de estrés. Por allí, en relación a la pregunta que me hicieron, es muy probable que tengan historias de abuso, de alcohol y de drogas, y de violencia en su familia, ¿no? Es muy común, es muy común que cuando revisamos lo que es el perfil del agresor, nos demos cuenta de este tipo de antecedentes. Bien, seguimos. Vamos con el termómetro de violencia. Bien, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de que podamos identificar y de que podamos ayudar a los niños, a los adolescentes, a alguna persona que conozcamos que podamos sospechar que está en una situación de violencia o está en una situación de abuso, hay algunas señales, algunos criterios. Y si tomamos como ejemplo este termómetro de violencia, vamos a ir de abajo hacia arriba, hay algunas señales que están buenas no dejarlas pasar. Por ejemplo, tenemos el primer grupo, que es busca ayuda. La idea es que frente a alguna de estas situaciones, nosotros se nos genere como la duda, ¿no?, de esto que está sucediendo no es normal que suceda, no está bueno. Cosas como ¿qué? Cosas como que tu novio o tu pareja o esa persona a la que estás conociendo se burla de ti, te menosprecia, te minimiza, te miente deliberadamente, te ignora o te insulta. Y ustedes pudieran decir, sí, pero eso es muy obvio, una persona que haga eso, no voy a estar con alguien así. Pero la realidad es que nosotros hoy por hoy estamos tan bombardeados en todos los contextos,
cine, televisión, redes sociales, estos nuevos parámetros de cómo deben ser las relaciones, que todo el tiempo estamos consumiendo esto. Si se burla de ti, si no muestra interés en ti, entonces es porque sí quiere estar contigo, porque sí le interesa. Es como un código a la inversa, ¿no? Y esto, sobre todo en la población adolescente, es sumamente delicado. Sumamente delicado porque hay que entender que en la adolescencia se está en la búsqueda de la construcción de identidad. Es decir, yo todavía no sé, no estoy clara ni siquiera con las cosas que a mí me gustan, con lo que no me gusta. Y empiezo a observar lo que externamente observo, ¿no? Lo que estoy viendo. Por eso también es tan importante los valores, la educación en casa, la educación espiritual, como una herramienta para poder apalear estas situaciones. Tenemos dentro del segundo grupo del termómetro de violencia situaciones como te intenta controlar, te humilla en público, pone en duda lo que haces y con quién hablas, viola tu privacidad, ¿no? Muchas situaciones, por ejemplo, con, bueno, dame la clave de tu correo o de tu teléfono. Hay cosas que es importante, sobre todo cuando estamos conociendo a alguien, tener bien claros los límites. Y que el otro quiera avanzar en esos límites, me tiene que generar a mí una señal de alerta. Bien, en el último grupo, que ya directamente es como aléjate de esa situación porque ya está complicado, es cuando hablamos de situaciones como te empuja, te amenaza con suicidio si terminas la relación, te golpea y bueno, finalmente te puede asesinar. Estamos hablando de todas las situaciones que se contemplan en un plano, en una escala de violencia. Desde las cosas que parecen más sutiles, como que se burla de ti, como que hace algún chiste de que tú no puedes hacer algo, hasta los golpes. Seguimos, Nico. Bien. Una de las cosas que más es vulnerada en una relación de violencia o en una situación de violencia es que la persona cree que no tiene derechos, cree que no vale la pena. Cuando hablamos que es por lo general, en promedio, esta persona puede estar entre 10 y 14 años con alguien, imagínense estar 10, 14, 15, 20 años con alguien todo el tiempo diciéndote no puedes, no eres suficiente, no eres tan buena, dependes de mí. ¿Cómo mentalmente yo voy a estar preparada para? Es muy difícil y por eso nuestra responsabilidad hoy con todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Estar atentos, porque no es tan fácil para una persona que está dentro de una relación de violencia, después de estar tanto tiempo, se compran el cuento de que no pueden, de que no tienen derechos, de que no valen, o de que su autoestima depende de lo que su pareja diga o no. Entonces, ¿qué derechos tengo si sufro de violencia? Tenés derecho a que te asistan, tenés derecho a que te traten con respeto. Tal vez no es común para vos esa situación, pero al mismo tiempo y en el fondo sabés que no es correcto, no es natural, no es normal sufrir tanto dentro de una relación. Tenés derecho a que te protejan. Bueno, hoy por hoy el Estado
tanto a nivel nacional como provincial, dispone de leyes, de instituciones, de recursos para la protección. Si bien no resulta 100% eficiente en el sentido de que hablamos de muchísima cantidad de casos que van aumentando, ¿no? La situación de la pandemia el año pasado incrementó de gran manera esta situación, la imposibilidad que tenían las mujeres o las personas víctimas de violencia de poder salir de ese espacio. Fue muy complicado y las denuncias dejaron en evidencia esta situación. Tenés derecho a que te informen qué hacer si te agreden, a dónde ir para recibir ayuda. Tenés derecho al seguro de capacitación y empleo. Una de las principales situaciones a las que se enfrenta una mujer luego de que ha pasado por todo este proceso, vamos a imaginarnos este proceso por fases. En la primera fase, de los primeros años, la mujer todavía está en ese ciclo de violencia, donde pasan las situaciones, pasan las dificultades y volvemos nuevamente a la fase de reconciliación, de luna de miel, ¿no? Siguen pasando los años y la mujer va entendiendo que esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, que esto probablemente, si ella no haga algo, si ella no pida ayuda, si ella no habla con alguien, esto no va a cambiar. Cuando la mujer dice, ya está, es suficiente, esto no va a cambiar, yo merezco tener una vida mejor, mis hijos merecen tener una vida mejor, comienza el proceso de, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Buscar ayuda, ¿dónde busco la ayuda? ¿Con quién hablo? ¿No? El rol de los amigos, el rol de la familia, el rol de los vínculos que pueda tener esa persona alrededor. Hay que recordar también que una de las cosas que va trabajando el maltratador en paralelo es ir cercando, ¿no?, a la mujer, ir sacándola de esa zona donde puede contar con la familia, con amigos, para que cada vez sea más dependiente de él. Por eso, nuevamente, ¿no?, la importancia y la responsabilidad que tenemos todos de poder identificar estas situaciones y de poder estar allí, atentos. Seguimos. Ok. Bien, el objetivo de la ayuda psicológica. La mujer decidió, dijo, esto no es vida. Yo creo que tengo el derecho y quiero salir de esto. Una de las principales cosas que se recomienda y que es necesario es la ayuda, el acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esta persona ha pasado muchísimo tiempo siguiendo o haciendo lo que su pareja le permitía hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no se conoce, que su autoestima está muy disminuido, que no tiene esa confianza en ella. Entonces, en terapia nosotros comenzamos a trabajar el aumentar la seguridad de la mujer, ¿no? Si vales, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus competencias. Empieza todo un proceso de descubrimiento, ¿no?, para ella. Empezar a ayudarle a recuperar el control de su vida. Yo recuerdo que una vez tuve una paciente que me decía que después que se separó, para ella ir al supermercado y poder elegir las marcas de las cosas que quería comprar, poder elegir ella qué iba a meter en el carrito, para ella eso era una pequeña victoria. Y claro, si lo vemos desde afuera, sin entender toda la problemática, podemos pensar que es algo absurdo, pero cuando entendemos y nos ponemos en los zapatos del otro y generamos empatía con su situación, vemos que no tenía derecho absolutamente a nada.
no tenía derecho a elegir, no tenía derecho a opinar. Y esto es muy común. Entonces, de a poco empezamos a trabajar esto de que la persona empiece a tomar pequeñas decisiones, a sentir que tiene el control, porque efectivamente vamos a trabajar en esa línea. Bueno, remediar el impacto psicológico del abuso. Esto toma su tiempo. Esto es un camino que va a implicar mucha valentía, mucho coraje, pero es un camino que vale la pena recorrer. Siempre cuando trabajaba con mujeres que estaban atravesando un proceso de violencia y que estaban en ese punto donde les generaba mucho vértigo, ¿no? Salir de esa zona y todo lo que venía después, sumado a toda la carga de culpa, ¿no? Porque un poco el juego psicológico del maltratador es este. Todo lo que yo hago, si te golpeo, si te insulto, si te hago algo malo, es por vos, es porque vos te lo buscaste. Entonces, sacar esa idea de la mente, reestructurar esa idea, ordenar esa idea, toma tiempo, pero es el tiempo que implica la sanación propia. Bien, seguimos. Bueno, ok, aquí, compartirles como algunos consejos para poder ayudar, para poder de alguna manera compartir, ¿no? Esto que venimos generando concientización, estos espacios, cómo poder identificar y cómo poder ayudar a alguien, algún amigo, algún familiar que pueda yo pensar que está pasando por una situación de violencia. Primero, preguntarle cómo está, escucharlo sin juzgarlo. Y eso es un ejercicio a veces complicado para nosotros los seres humanos porque, querramos o no, siempre queremos imprimirle esa cuota de nuestra propia opinión. Y es muy importante en estos casos escuchar sin colocar etiquetas. Hacerle saber a la persona que no está sola, que tiene un amigo o una amiga, alguien con quien puede contar. Por lo general, las personas al principio no se van a abrir 100% con nosotros, por más que le preguntemos o por más que le digamos, podés contar con nosotros. Pero que la persona sepa que puede contar con alguno de nosotros, ya es un instrumento, ya es una ayuda que nosotros estamos permitiendo. Créele aunque lo que te esté contando te suene a película, porque por lo general son historias muy duras de las que no es fácil hablar. No le digas lo que tiene que hacer, pero pregúntale cómo te puedo ayudar. Esta va a depender también de la situación en la que esté la persona. Hay mujeres que directamente no alcanzan a llegar a un punto de decir, bueno, ya está, salgo de acá. Hay mujeres que necesitan esa intervención inmediata y por lo general eso lo puede hacer un familiar, un amigo cercano que conozca su situación. Explícale con mucha paciencia por qué crees que pueda estar viviendo una relación tóxica. Bueno, esto ya cuando tenemos un poquito más tal vez de información de su situación, ya cuando esa persona nos ha comentado más, ya cuando esa persona se ha abierto un poco más con nosotros, y allí nosotros podemos, digamos que en consulta o en terapia hay un ejercicio que es el del espejo, ¿no? Esto de mostrarle a esa persona lo que yo estoy viendo, mostrárselo a ver cómo lo ve ella, ¿no? Y un poco que ella haga esa autoevaluación. Empatizar, ponerse en su lugar, eso es básico, eso es como primera condición.
Comparte tu historia de superación para que pueda utilizar tu ejemplo. Y esto es muy importante. De hecho, al final de este espacio yo les voy a compartir una historia que a mí me tocó mucho, porque es la historia de una sobreviviente de violencia de género. Y siempre cuando escuchas a alguien que atravesó por un proceso como este y salió, y todo lo negativo, todo lo malo, todo lo traumático lo pudo transformar en algo bueno para ayudar a los demás, tú dices, sí se puede. Pero no solamente porque te lo diga el abogado, porque te lo diga una amiga, porque te lo diga el psicólogo, no, te lo dice alguien que caminó unos zapatos muy parecidos a los tuyos, recorrió un camino muy parecido al tuyo. Bien, acompáñala a buscar ayuda profesional, a buscar los entes, las instituciones, y recuérdale, esto es muy importante, recuérdale lo mucho que vale, lo mucho que, por ejemplo, para vos es importante ella. Recuérdaselo porque ha pasado muchísimo tiempo en donde ella ha estado desconectada de eso. Bien, para finalizar, me gustaría, bueno, ahí ponerlo un poquito más pequeño. Ya va, Nico, el último mensaje, vamos a leerlo antes del video. Bueno, es más que todo una afirmación, ¿no?, de que de este proceso podemos salir, podemos volver a creer en nosotros, podemos encontrar propósito. Sí se puede ser feliz, sí se puede lograr tener una vida digna, con paz y bienestar. Se puede vivir sin miedo y construir un nuevo camino. No estás sola. Y allí nosotros tenemos una responsabilidad fundamental. Así que abramos nuestros ojos, miremos, tomémonos el tiempo de ver, de analizar cómo están las personas que están a nuestro alrededor, cómo están, qué pueden estar necesitando. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con esta persona, con esta amiga? Busquemos esos espacios. No sabemos que tal vez ese mensaje o esa llamada pueda ser el salvavidas de otra persona. Bien, ahora, sí, para finalizar, les voy a compartir este video que es el testimonio de una sobreviviente de violencia. Es un poco cruda su historia, pero bueno, es su historia y por lo general son así. Así que, bueno, dura 17 minutos, es un poco, no es tan cortito, pero está bueno. Somos las que no supiste ver, somos las hermanas del ayer. Estamos aunque no nos puedas ver, ya nada que temer, ya nada que perder. Mujer que canta lo que vos no ves, mujer que sabe dónde va su piel, sin olvidarse, sin escaparse, ya nada que temer, ya nada que perder, ya nada que perder, ya nada que perder. Bueno, al final despertar al feminismo, ¿no? Quitarte esa venda que el machismo te pone de manera invisible, porque el gran logro del machismo es haber hecho eso invisible, y si no te lo ponen con ejemplos clarísimos, no lo identificas. Fue un despertar. Yo, por desgracia, desperté a hostias. O sea, el cómo nos educan a las chicas en el romanticismo más férreo, en el amor romántico más absoluto, en entregarte por amor, ¿no? Esta nueva generación de A 3 metros sobre el cielo, Grey o Crepúsculo,
están haciendo una generación de mujeres que por amor lo dejan todo y entregan su alma, ¿no? Que es algo como automático. Y el problema es que yo a los 15 años pues pensaba que lo sabía todo sobre el amor, porque la adolescencia es la soberbia que tiene. Y lo único que sabía sobre el amor era lo que esas películas me habían contado. Yo creo que es relativamente fácil en una sociedad machista que un maltratador venga y te pinte de amor romántico lo que al final es un maltrato y una trampa. Toda mujer educada en el machismo está predispuesta a sufrir violencia de género y a que su pareja le maltrate, porque no te dan señales para identificarlo. Todo lo contrario, ¿qué es H? ¿Qué perfil es H? ¿Qué perfil es Grey? O sea, hacen romántico al maltratador para que sea encima el prototipo deseable. Yo tenía 15 años y me enamoré y empecé a salir con un chico que me fue construyendo una trampa. Yo no salí, a mí me sacaron. Yo creo que la sociedad no está enseñando a identificar y poder salir del maltrato. Al final, las mujeres que salimos del maltrato salimos o cuando ya nos va a matar o cuando nos ha destrozado emocionalmente tanto que no le hace ni falta, no queremos matar solas. O sea, nos queremos tirar al primer puente que vemos. Yo no salí, a mí me sacaron, a mí me sacó mi familia ya cuando poco más quedaba, cuando ya mi familia, lo único que le quedaba es buscarme en descampado para ver si estaba muerta. Y conseguí salir después de varios intentos de asesinato y bueno, palizas, violaciones, quemaduras. Al final fue una violencia muy, muy extrema, pero conseguí salir gracias justo a esa familia. Pero yo creo que soy el ejemplo a no seguir. Soy ese, cuando hablas de violencia de género, siempre se habla de un gran iceberg oculto. Muy pocas mujeres logran denunciarlo, muy pocas mujeres logran terminar el proceso judicial, y hay todo un iceberg, una gran cuna de mujeres que salimos solas, nunca denunciamos, nunca se lo contamos a nadie, intentamos ser superheroínas y tirar para adelante como sea, llevando esas heridas la mayor parte del tiempo dentro y solas. Y es una carga que me parece insoportable. Yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo no denuncié, yo no se lo conté a nadie, yo hice una nueva vida social y unos nuevos amigos que jamás lo supieron. Pero te das cuenta que eso no es vivir, es sobrevivir. La inmensa mayoría de mujeres sobreviven al maltrato, pero lo de vivir, ser felices y construirte de nuevo, eso es algo que hoy por desgracia muy pocas mujeres consiguen. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que tuviera que desmayarme y no pensar en todo lo que me había pasado antes de dormir. Y durante muchos años el primer pensamiento que yo tenía antes de dormir es: por favor, que me dé un derrame cerebral y no me despierte. Porque la gente cree que vivir el maltrato es lo más duro. Es muchísimo peor sobrevivir a él. Muchísimo peor. Porque cuando estás dentro tienes un síndrome de mujer maltratada, que es una venda, que crees que en el fondo es buena persona, crees que en el fondo no quiere hacerte daño. ¿Cómo vas a creer que la persona de la que te has enamorado es un monstruo? Es muy difícil. Pero cuando esa venda se cae y ves de lo que es capaz y ves en lo que te ha convertido, eres un papel en blanco, eres nada, eres un ser vacío, eres una cáscara que anda por inercia absurda y respira y vive, pero por dentro estás muerta. Entonces vivir con el miedo, con la ansiedad. Los maltratadores, cuando se te cae la venda, ya ellos no tienen compasión. Ellos es cuando te matan, cuando ya no tienen nada que perder. Entonces vivir así durante tantos años, con ese vuelco al corazón cada vez que ves un modelo de su coche, con cómo se te revuelve el estómago cuando pasa alguien con su colonia y automáticamente el cerebro te transporta a esa situación. Vivir así es mucho peor que estar muerta. Entonces, durante muchos años viví deseando morirme, ¿no? Y en ocasiones él siguió mucho tiempo persiguiéndome. Yo recuerdo una escena en la que al principio andas como diciendo: mira, que no voy a hacer caso, que está detrás. Y un día me paré, me di la vuelta y dije: mátame ya. O sea, ¿qué estás esperando? Si me estás persiguiendo, si lo vas a hacer, porque sé que lo vas a hacer, mátame ya. Y te das cuenta que tienes 1000 preguntas que te persiguen. ¿Cómo he sido tan tonta? ¿Cómo he sido tan débil? ¿Cómo puedes perdonar que te viole, te tire de un coche en marcha y te deje en un descampado toda la noche? ¿Cómo vuelves? O sea, ¿cómo te perdonas a ti misma y a tu dignidad
perdonar todo eso. Cómo no escuchas a tu familia, cómo no escuchaste, todo el mundo lo vio menos tú, te sientes la persona más tonta del mundo. Hasta que me di cuenta, un día, además estudiando la carrera, que posiblemente fuera porque estudié educación social, si hubiera sido arquitecta posiblemente nunca me hubiera dado cuenta, pero estudiando esa carrera en la que te enfrentas a eso de cara, dije, es que todas las preguntas que me hago, la respuesta es la misma, que la culpa era mía. Y entonces empecé a plantearme qué sociedad nos está educando. Entonces empecé a obsesionarme un poco en cómo me ha podido pasar, ¿no? Cómo llegué, cómo llegó a anularme de tal manera que yo perdonara eso y yo incluso llegara a pedir perdón por una paliza. ¿Cómo llegó a convertirme en esa? Y empecé a investigar la violencia de género, empecé a obsesionarme con ese estudio y me di cuenta de que la sociedad ni la entiende, ni siquiera los profesionales, y muchas teorías de las que lees y estudias han tenido una mujer maltratada delante. O sea, son teorías que son eso, teóricas, no han aterrizado en la sociedad. Sí, es maravilloso estudiar esos síndromes, pero ¿cómo consigues que una mujer salga a su casa sin miedo? ¿Cómo consigues que no le dé un ataque de ansiedad cuando alguien camina a su lado detrás, ¿no? Y me centré en eso y dije que si todo el mundo callábamos, si todas las mujeres nos callábamos, yo creo que el dolor, si te lo quedas dentro, pudre. Y llegó un punto en el que dije, no me callo más. Cómo manipulan, cómo anulan, cómo se disfrazan. Entonces es algo que... ¿Cómo detecto a un maltratador antes de que me tenga que dar una hostia, una paliza? Y es algo a lo que yo dedico todo mi trabajo profesional, a investigar cómo un maltratador maltrata, a estudiarlo, a dar herramientas a todas las nuevas generaciones de cómo detecto a un maltratador. Cuando yo les pregunto, yo tengo un taller de prevención y detección de violencia de género en adolescentes, que en España ha llegado a unos 45.000 adolescentes. Y hay un momento que les pregunto, es que si amas, perdonas. ¿De verdad todo es perdonable? O sea, ¿qué línea roja deberíamos tener por decir, por mucho que te quiera, por mucho que te ame, por muy enamorada que esté, que no perdonaría jamás? Y solo me dan dos respuestas. Si te pone los cuernos, si te es infiel o si te pega. Digo, es que esa línea roja de si te pega no te quiere, la teníamos que haber desterrado hace muchísimo tiempo. Es que el si te pega no te quiere es como curar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo. Llegamos tarde. Ya la indefensión aprendida es tan brutal, ya estás dentro de un pozo del que no puedes salir. Por eso un maltratador utiliza la violencia, porque ya tiene tal poder psicológico que ya sabe que no puedes huir. Un maltratador eficaz, un maltratador eficiente de estos de libro, nunca le hace falta levantar la mano. Te anula psicológicamente tanto que te echa una mirada fulminante de estas de demonio y tú dejas de respirar, paras automáticamente lo que estés haciendo. Entonces no le hace falta, necesitamos herramientas de detección de cómo detecto a un maltratador en 6 meses. Entonces es mi principal cuna de trabajo, dotar de esas herramientas, formar a profesionales en intervenir la violencia de género y después recuperarlas. O sea, aquí no me vale con que no nos asesinen o poner una denuncia e irte con una orden de alejamiento. Y entonces hay que empezar a centrarse en la recuperación tras el maltrato, volver a ser feliz, eliminar todas esas secuelas. Porque yo he vivido muchísimos años así, en silencio, con pesadillas cada semana, con ataques de ansiedad brutales. Y lo más triste es que me había acostumbrado. Cuando esa persona te destruye la autoestima y te acabas creyendo que eres esa tonta, esa celosa, esa controladora, esa manipuladora, porque sales pensando que eres la peor persona del mundo. Es muy difícil sacarte eso. O sea, yo creo que hoy por hoy aún no he podido. Yo cuando voy a dar a lo mejor doy una conferencia para 1000 personas y el primer pensamiento cuando piso el primer escalón es ¿qué haces aquí? O sea, te han traído a la otra punta del país, han llenado un auditorio y van a decir, ¿para qué traemos a esta? ¿No? Y creo que eso son secuelas que el machismo nos deja y del que el maltratador se aprovecha. El maltratador ha volcado un montón de basura en ti y hay que parar, ir a profesionales cualificados y especializados en violencia de género, vaciar toda esa basura que ha volcado en ti, que no eres tú, y entonces volver a ser tú misma y volver a ser feliz. Al final sé que se puede porque yo lo soy, porque yo me he tirado 7 años viviendo así y ahora no tengo pesadillas, no tengo miedo, no tengo ansiedad, Entonces necesitamos eso. Y de repente descubres el feminismo, empiezas a leer, empiezas a construirlo,
y empiezas a ver que ese cargo de conciencia por todo, ese cargo de conciencia por haber hecho, por no haber hecho, por estudiar, por trabajar, por ser madre, por no serlo, ¿no? Ese cargo de conciencia que viene inherente a ser mujer es construido y el feminismo te libera de él. Yo siempre digo que es una autoestima de palillos. Se sustenta con palillos porque a las mujeres nos educan con una autoestima externa, mientras que a los hombres les educan con una autoestima interna. A los hombres les educan en cómo vales, cuánto vales, cómo eres, mientras la autoestima de las mujeres es únicamente externa. Tienes que gustar, tienes que ser, tienes que ir guapa, tienes que ir... ¿Qué pasa? Que educados en una autoestima externa, qué fácil es que venga alguien de fuera y te la desmonte. Por eso yo creo que todas las mujeres nacemos como un síndrome de la mujer fracaso instaurado, ¿no? Que da igual lo que te esfuerces, da igual lo que luches, da igual lo que llegues, siempre crees que no te lo mereces. Sin embargo, un hombre llega a un sillón y dice, ¡ah, cómo me lo he ganado! Ya para mí, para siempre, ¿no? Y las mujeres parece que no. Que eso yo creo que nos hace únicas, nos hace esforzarnos. Lo que pasa es que es un desgaste absoluto, es un desgaste brutal. Yo cuando le digo a las chavalas, ¿cómo identificas? Y esto es súper fácil. El tío que a los 3 meses empiece, madre mía, eres el amor de mi vida, quiero casarme contigo, tener 7 hijos, yo jamás te haría daño. ¿Por qué te va a preguntar? ¿Por qué te va a prometer un hombre a los 3 meses jamás te haría daño? Porque te lo va a hacer. O sea, porque quiere hacerte ese falso espejismo de protección para después ser el primero que te haga daño. Y en una asignatura de centros penitenciarios, yo soy educadora social, otra alumna dijo, hombre, es que no debería existir las cárceles, por ejemplo, para maltratadores. Y me llamó después la profesora al despacho y me dijo, ¿por qué no has contestado? Tú tenías argumentos para contestar. Yo era la pesada de primera fila que rebatía todo, había vuelto a ser esa revolucionaria de primera fila y entonces me desponté y empecé a llorar. No me acordaba de los años que hacía que no lloraba delante de nadie. Y fue cuando se lo tuve que contar. O sea, no he podido. O sea, además yo las únicas veces que faltaba a clases cuando se iba a hablar de violencia de género. No podía enfrentar a ella, no podía decir esa palabra. O sea, nunca jamás hubiera pensado que yo me podría dedicar a esto. Si lo hablaban y yo agachaba la cabeza y hacía bomba de humo, que se dice aquí, yo desaparecía. Y entonces empezó a contactar dentro de la universidad con otras chicas y decía, bueno, habla con otras alumnas que le ha pasado lo mismo, con otras profesoras. Y cuando empiezas a de verdad contar con otra mujer que ha vivido lo mismo, que además nos reconocemos en la mirada, es que es algo... Y al final la conclusión es, ¿nos ha maltratado él mismo? Si a todos nos ha maltratado igual, es un modus operandi, por lo tanto se tiene que poder investigar. Y dije, voy a hacer una asociación, y yo es cierto que si alguien ha sufrido más que yo el maltrato ha sido mi madre y mi padre, eso es porque yo tenía esa venda pero ellos no, y ver los toros desde la barrera y ver cómo al final tu padre tiene que decirte llorando, típico padre patriarcal, ¿no? Que no lo has visto llorar jamás. No sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija y no puedes hacer nada. Entonces, en esa familia, cuando consiguieron sacarme, nunca se volvió a pronunciar ese nombre. Hoy por hoy sigue sin pronunciarse. Eso no ha pasado, se corta y tiras para adelante como sea. Entonces, yo nunca había vuelto a sacar ese tema. Y yo llamé un día a mi padre y dije, papá, voy a hacer una asociación. Entonces, él, que es igual de revolucionario que yo, me decía, genial, maravilloso, porque es la mejor manera, porque madre mía... Y le dije, pero es de violencia de género. Y me contestó, no nos hagas esto. Y yo le dije, pero es que lo tengo que hacer por mí, es que lo tengo que hacer yo. Dice, ¿qué crees? ¿Que va a venir un político a cambiar la ley para protegerte a ti? No. Y ahí me tocó la fibra y dije, pues es verdad. Al final, todas calladas, nadie entiende lo que es la violencia de género, nadie puede ponerte en tu lugar, se queda en la superficie de eres débil, eres tonta, ¿cómo has aguantado? Porque no tenemos... A ti no te viene a la cabeza cómo es una mujer maltratada, no te viene ninguna imagen, no lo sabes. Entonces es muy importante, las que lo hemos superado, las que hemos salido, alzar la voz, porque somos esas historias felices del maltrato, somos esos finales felices, somos esos referentes de puedes salir, porque si tú solo pones, los únicos datos son denuncias y asesinadas, tú le estás diciendo a una mujer que se está dando cuenta que si quiere salir del maltrato es en una bolsa, y eso no es verdad. Por cada mujer que asesinan, miles de mujeres consiguen salir, pero nos callamos. Entonces, y ya no solo por
por alzar la voz para ayudar a otras, sino porque eso de verdad te cierra las heridas. Yo cada vez que lo hablo, cada vez que lo cuento, cada vez que sin trampa ni cartón cuento, cada vez que me violaba, cómo me quemó, cómo salí, cómo mis heridas duelen menos. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. Nada que perder. Parte del testimonio que les quería compartir, un poco para acompañar, ¿no?, este espacio de reflexión. Yo creo que siempre cuando escuchamos a alguien que en primera persona ha atravesado una situación, desde su experiencia, desde su vivencia, podemos también aprender, ¿no? Bueno, para finalizar, un poco me gustaría que nos quedáramos con esto de ser empáticos, de entender que el otro tal vez pueda estar necesitando ayuda, que tal vez no sabe cómo pedirla, que podamos identificar algunas señales y que podamos estar allí, presentes, y que podamos cumplir con esta misión, ¿no?, que tenemos como iglesia, como sociedad, de contribuir, ¿no?, en el bienestar de mi prójimo, en cómo está el otro. Y que las personas que hoy puedan estar atravesando por una situación como lo es la violencia de género, que sepan que no están solas y que sí se puede salir de esto. Bueno, gracias.